Sí, pero yo no puedo Muy bien, sonreír. chicos. En nuestra clase del día de hoy vamos a revisar la página 185 de nuestro módulo de inglés, que fue el trabajo que quedó en nuestra clase anterior. Luego de ver el video acerca del presente simple en forma afirmativa y negativa como un refuerzo de este tema que ya hemos venido trabajando durante todo este periodo. ¿Listo? Estamos ya prácticamente dando cierre a la forma afirmativa y forma negativa del presente simple en inglés. Entonces, la página 185 de nuestro módulo trae el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Entonces, vamos a revisar qué dice el ejercicio número 3. Llena los espacios vacíos con la forma correcta de los verbos en paréntesis. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets. ¿Ok? Entonces, cada oración trae unos espacios y después del espacio, cada oración trae un verbo en su forma infinitiva en paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cada uno de nosotros cómo llenó esos espacios en blanco. Entonces vamos a hacerlo primero voluntariamente. ¿Quién nos quiere colaborar con la primera oración o con el primer verbo, perdón? Smith, dale. Cuéntanos qué escribiste en el primer espacio en blanco. ¿Cómo queda esa oración? Profe, yo escribí que es Singa con Carly. Espérate. Vamos a hacerlo en orden, ¿sí? O sea, vas a leer la oración, ¿listo? Porque así no vamos a entender el contexto de la oración. Entonces, lee desde el comienzo de la oración, por favor. Sería Iam ni aber dik offer wow take bir. Espérate, Smith. No estás leyendo correctamente. Fíjate muy bien en lo que estás leyendo porque estás leyendo, no sé si estás nervioso o qué pasa, pero estás leyendo lo que no está en la hoja. Entonces, primero que todo, la primera dice I am, no dice I am, sino I am. In a very big forest, noun. ¿Listo? Léelo nuevamente, por favor. I am. I am ie very big offer. ¿Por qué dices offer? Ahí hay un punto, ¿cierto? Una pausa, listo. Luego dice, sigue, continúa. Las dos palabras que siguen ahí. They brida. No, de birds. Retrocedamos un poquito en el inicio de la oración. ¿Qué dice el inicio de la oración? ¿De quién está hablando? Empecemos por decir de quién está hablando. Mafe, dime. Mi teacher. Muy bien, ¿cierto? De cada uno de nosotros dice yo. ¿Y dónde está ese yo? ¿Dónde estoy? Habla de una característica, ¿cierto? Ahí hay una característica. Very big. ¿Qué es very big? ¿Cierto? Algo muy grande. Very big. Very big. Algo muy grande. Pero, ¿qué lugar es? Es un lugar muy grande. Ya sabemos que es very big. Pero, ¿qué lugar es? A ver, ¿quién sabe qué lugar, en qué lugar está ese personaje que está hablando ahí? Dime, Ricardo. ¿Bosque? Muy bien. Está en un bosque. ¿Listo? Hay un punto. Entonces, primero dice dónde está. Dice, estoy en un bosque muy grande, vuelvo y digo. Luego dice, habla de unos personajes, ¿sí? Que son los que nos acaba de leer Smith. Dime, Carol, ¿cuáles son esos personajes? Birds, ese es birds es pájaros. Muy bien, ahí. Ese es el sujeto, ¿cierto? Ese es el sujeto, the birds. Y luego viene el espacio en blanco, ¿cierto? Que es donde va el verbo. ¿Cuál es el verbo que nos está diciendo ahí? El que está entre paréntesis, ¿cómo lo leemos? Sing. Sing. Muy bien, sing. ¿Listo? Sing, eso. Entonces, the bird, sing. Ese verbo, al ponerlo en presente simple en ese espacio,
¿sufre alguna modificación? ¿Cómo lo escribieron ustedes? Que ya lo hicieron. A ver, chicos. Dime, ¿Con ese Carol. al final? Yo lo escribí con ese al final. ¿Con ese al final? Bueno. ¿Por qué? Recordemos que hay dos equipos, ¿no? El equipo 1 y el equipo 2. El equipo 1 es el que le pone S al verbo, ¿cierto? O lo modifica. Recuerden que no siempre es S, ¿no? A veces es S o se modifica de alguna manera. Y el equipo 2 es el que no. El equipo 1, ¿con qué pronombres trabaja para ponerle la S a ese verbo? ¿Recuerdan? It, she, he. Bien, Samuel. Con he, she o it, ¿cierto? Para modificar el verbo. Los que no modifican el verbo son I, you, we, they, ¿cierto? Cuando hablamos de the birds, ¿cuál pronombre aplica para hablar de the birds? He, proce. ¿Cuál, Samuel? No, it, proce. It, Samuel. It. It. Bueno. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Entonces recuerden, it se usa solamente para animales, cosas o lugares, pero en singular. En este caso que estamos hablando de the birds, plural, usamos el pronombre they. Quiere decir que ese verbo no se modifica. Luego sigue and the ants. ¿De quiénes están hablando ahí? Ants. ¿Qué es ants? Maf. Muy bien, es hormigas, excelente, listo. Entonces, ahora está hablando de hormigas, ¿en singular o en plural? Daniel, dime. Plural. Muy bien, están en plural, exacto. Está ants. Muy bien, Sofi, también, listo, en plural. Muy bien. Entonces, ¿ese verbo se modifica o no se modifica? se modificó. ¿Quién levantó la mano? A ver, ¿quién me dice si ese verbo que está después de hormigas, que a propósito, ¿qué verbo es? Esperen un segundo. Ya. Dime, Carol, ¿qué verbo es? Caminan. ¿Caminan? No, no es caminar. ¿Qué verbo es? Dime, Nicole. Camino. No, tampoco es. A ver, es un verbo, es un verbo. ¿Qué verbo? Ahí dice carry, ¿verdad? El verbo es carry. ¿Qué es carry, Mateo? Llevar. Sí, llevar, cargar. Muy bien, llevar. Por eso estos vehículos, no sé si ustedes conocen los vehículos que se llaman carry. Una carry, unos carritos blancos, ¿sí? Que sirven para cargar. Por eso se llama carry. ¿Listo? Es cargar o llevar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este verbo, carry, ¿se modifica sí o no? Levanten la mano los que sí, los que dicen que sí se modifica el verbo. Levanten la manito. Listo, bájenla. Levanten la mano los que no se modifica el verbo. Muy bien, Jorge, dime por qué no se modifica. ¿Y los otros ni fu ni fa? No se, no se modifica porque Carrie es así, no tiene no está en los dos grupos. No se le aplica ni ese ni ese. Muy bien, no se le aplica ni S ni ES, eso Sofi tampoco. No se modifica, ¿por qué? Porque, recuerden, estábamos hablando
Dime, Mafe, a ver, dilo tú. No se modifica porque estamos hablando en plural. Muy bien. Estamos hablando de animales, sí, pero en plural, ants. Por eso, en este caso, usamos el verbo en su forma natural. ¿Listo? Entonces, este verbo lo escribimos ahí en el espacio en blanco sin modificar. Listo. Vamos a revisar ahora nuestra segunda oración. Siguiente oración. Sally. Sally, el verbo es dry. Se va a acabar el tiempo, listo. Dry, ¿qué verbo es ese? ¿Quién me cuenta de qué verbo estamos hablando? Dry, dime Samuel, ¿qué verbo es? Profe, el está dry. ¿Qué verbo es, Samuel? ¿Qué significa ese verbo? Es la pregunta. Sally es she, profe. Y No, no me estás entendiendo la pregunta, Samuel. A ver, concentremos. Chicos, la pregunta es, ¿qué significa el verbo dry? A ver, Marlon, cuéntame. seco. Ojo, es un verbo, ¿listo? Entonces, no es un adjetivo, es diferente. Ojo, en español, el verbo el verbo secar y el adjetivo seco. Entonces, por ejemplo, este saco está seco, ¿cierto? Seco es un adjetivo, pero el verbo es secar. Y en este caso estamos hablando del verbo. Entonces, por eso no es seco, es secar, el verbo secar. Dime, Daniel. Profe, ¿el verbo es manejar? No, ese es otro verbo diferente, es drive, es diferente. Ojo, es dry. El que está en el módulo es dry. Dry, ¿listo? Entonces, el verbo es secar. Ahora, Sally, ¿de quién estamos hablando? Dime, Carol. De ella. Muy bien, Carol, de ella, ¿cierto? Eso, Sofi, de ella, estamos hablando de ella. Entonces, este verbo, dry, ¿se modifica o no se modifica? Sí se modifica, ¿cierto? Bueno, Dana, Sebastián, Mayra, John Jairo, Nicole, Julián. Julián, por favor, enciende tu cámara. Los veo como muy calladitos, como muy quietos. Están participando los mismos 4 o 5. Necesito que participen todos, recuerden. Entonces, este verbo se modifica. Entonces, queda dries. ¿Listo? Agregamos una S. Muy bien. Listo. Ahora, siguiente oración. Two men. ¿De qué estamos hablando ahí? Two men. ¿De quién estamos hablando? Un hombre. Un hombre. ¿Seguro? Mateo. De él. De él, profe. ¿De él? De dos Mafe. hombres. Está hablando de dos hombres. Otra vez, Mafe. Está hablando de dos hombres. Muy bien, Mafe, exactamente. Miren, two. Lo primero que aparece en esa oración es un número. Two. ¿Sí ven? Dos. Two men. Aquí voy a hacer una aclaración. De pronto no lo tenemos muy claro, pero cuando estamos hablando de un hombre, ¿cómo decimos hombre en inglés? Dime, Men. Sebastián. Sebastián. Uy. No, tampoco, Sofi. ¿Cómo decimos hombre en inglés? ¿Quién sabe cómo decimos hombre? Mateo, dime. Men. No. ¿Cómo decimos superhombre? ¿Cómo decimos el hombre hormiga? ¿Cómo decimos el hombre de hierro? ¿Cómo decimos, a ver qué otro? Dime, Daniels. Profe, yo sé. Daniels. Estoy esperando a Daniels porque a Daniels le di la palabra. Man. Man, muy bien. Hombre, decimos man. Ant-Man, el hombre hormiga. Superman, el superhombre.
Iron Man, el hombre de hierro. ¿Cuál fue el otro que les dije? Spider-Man, teacher. Spider-Man, muy bien, Spider-Man. El hombre araña. Dime, ¿quién? ¿Quién más? Batman. Batman, muy bien. El hombre murciélago, excelente. ¿Qué otro ejemplo? A ver, ¿cierto? Entonces, hombre, decimos Spider-Man. man. ¿Cuál? Spider-Man. Ya lo habían dicho, Julián, sí. Spider-Man, muy bien. Entonces, todos estos son man porque estamos hablando de hombre, uno solito. Ahora, ¿alguien se acuerda de un grupo de hombres con poderes muy especiales? Que, por ejemplo, uno le salían unas garras de acá, otra era una mujer que manejaba la tormenta. Los X-Men, profe. Dime, Mayra, ¿cuál es? ¿Sí te acuerdas? Wolverine. Teacher. Uno es Wolverine, sí, uno de ellos es Wolverine. ¿Y Wolverine hacía parte de qué equipo? ¿Cómo se llamaba el equipo? X-Men. X-Men, muy bien, X-Men. ¿Por qué? Porque eran varios hombres, ¿sí ven? X-Men. Entonces, cuando hablamos de uno solo, decimos man. Pero cuando son varios, decimos men, ¿sí ven? X-Men, los hombres X. En alguna de sus películas decía que eran las ex-women porque eran mujeres. Para el caso de mujeres es lo mismo. Por ejemplo, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿cierto? Woman. Dime. Dime, Mayra. Wonder Woman. Entonces, una sola mujer decimos woman. Cuando son varias decimos women. ¿Listo? Es diferente. Lo voy a escribir aquí para que lo tengamos ahí a la mano. Entonces, una sola, como ya ustedes saben, escribimos woman, ¿cierto? Así como la Mujer Maravilla. Cuando son varias, entonces lo único que cambiamos es la A por la E y lo pronunciamos women. ¿Listo? Women. Listo. Entonces, una pequeña claridad, un pequeño paréntesis ahí en clase. Ahora sí, en nuestra oración, entonces decimos two men. Por eso dice men, por eso no dice two man, dice two men. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿de quién estamos hablando? De dos A ver, hombres. de dos hombres. ¿Qué Dos hombres. pronombre entonces deberíamos usar en esta oración si quisiéramos reemplazar a two men? Dime, Smith. Uy, Ya. A ver, Smith, chicos, presten atención. Levanten la mano y presten atención a quién le doy yo la palabra. Dime, Smith, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué pronombre podríamos usar? Sería we. Ah, no sería we. Mateo, dime. ellos. Ellos, pero en inglés. ¿Cuál es el pronombre en inglés? Mayra, dime. They, teacher. Very good. They, muy bien. They, ellos en inglés. They. ¿Listo? No es we porque en la oración no dice, por ejemplo, Felipe and me. Ahí sí estaría yo metido, yo incluido dentro de ese grupo de, en este caso, dos hombres. Ahí sí estaríamos hablando de we, porque we es cuando yo me incluyo dentro de ese grupo. Pero en este caso están diciendo two men, o sea, otros diferentes. Por eso decimos they, que son ellos. Luego, después de two men, viene el verbo walk. ¿Cuál es el verbo walk? ¿Qué significa el verbo walk? ¿Qué estaban haciendo esos hombres? A ver, dime, Ricardo. Caminar. Muy bien, caminar. Ahora, este verbo, ¿qué le hacemos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Le hacemos algo a este verbo? ¿Sí o no? A ver, Samantha, dime. Le ponemos S al final. Very good. Le ponemos S al final. Entonces, two men walks. Acuérdense. Mentiras. Perdón, estoy equivocado. Estoy hablando de he. No. Perdónenme. No le agregamos S porque estamos hablando de they. Recuerden que they es del equipo 2, ¿cierto? El equipo 2 es I, you, we, they. They está en el equipo 2, así que no le modificamos. Este verbo no se modifica. ¿Listo? Otra vez, recuerden siempre el equipo 1, he, she, it,
modifica los verbos. El equipo 2, I, you, we, they, no los modifica. Así que este verbo no se modifica. Two men walk in the street now. ¿En dónde? ¿En dónde están esos dos hombres caminando? A ver, Smith, dime, ¿en dónde están esos dos hombres caminando? Presente. En la calle. Muy bien, en la calle, ¿listo? Entonces esos dos hombres están en la calle. Chicos, se nos acabó el tiempo, por favor, nos conectamos nuevamente, ¿listo? Apenas se termine, nos conectamos inmediatamente nuevamente para continuar con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, estos dos hombres